La paz del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes en este día, convencido de que en este día el Señor ha de bendecir a su iglesia, es que quiero compartir con ustedes esta reflexión. En este día domingo, todos nosotros estamos listos para acudir o para asistir a las reuniones en nuestras congregaciones y listos para exaltar el nombre del Señor en comunión con los hermanos. Que este sea un día bendecido para cada uno de ustedes. En, en el Evangelio de Marcos nosotros encontramos dos historias que van unidas en el capítulo 5, van unidas por la cronología. Las personas que son protagonistas de estas historias no tienen nada que ver entre sí, pero en la cronología están unidas, y me refiero a la sanidad de la mujer del flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Cuando leemos al final del capítulo 5 las últimas palabras de este relato que hace Marcos, dice, los últimos dos versículos dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron grandemente, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, el Evangelio de Marcos en su relato normalmente usa una palabra que es como un conector entre un párrafo y otro, entre una historia y otra, que es la palabra luego, que es, es parecido a la conjunción que usa también el Señor cuando dice y, la unión de lo que continúa después, ¿ya? Eh, lo usa como una expresión conectiva, como ya dije, y aquí está hablando de que inmediatamente después que Jesús le da la orden a la niña que se levante, esto fue lo que ocurrió, ¿no? El Señor dice, niña, a ti te digo, levántate, y inmediatamente ocurrió aquella situación. Aquí nos damos cuenta que Jesús no hizo un milagro paulatino, progresivo, sino que el milagro fue de inmediato. No la fue despertando poco a poco, sino que dice que la niña despertó y se levantó. Bueno, el Señor Jesucristo hizo tantos milagros, tantas cosas. Los evangelios nos dicen que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Y ante un milagro tan grande como este, que es la resurrección de una niña, en este caso la hija de Jairo, nosotros podríamos pensar que Jesús hubiese querido que esta noticia se propagara rápidamente y que muchas personas supieran lo que había ocurrido allí en ese lugar,
Pero sin embargo el Señor da la orden y le dice, y les mandó, dice, que nadie lo supiese, que no se lo dijeran a nadie. El Señor no está tratando de esconder esto, sino que hay una fuerte presión sobre el Señor Jesucristo por los acontecimientos que habían ocurrido un poco antes. La multitud ya venía, ¿cierto? Tras Jesús. Nos dice en los relatos, los versículos anteriores a esto, que la multitud apretaba a Jesús. Entonces el Señor no quería atraer a una multitud suplicante, ¿cierto? Después de esta resurrección, no quería atraer una multitud que quisiera tal vez que resucitara a todos sus parientes que han muerto, ¿cierto? Lo que sin duda va a ocurrir en un día futuro, en que todos aquellos que están en los sepulcros se levantarán, oirán la voz del Señor, y como dice la Escritura, unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna. Tampoco el Señor quería que a sus propios discípulos o las multitudes se crearan una suposición falsa acerca de cuál era la tarea o su función, su ministerio mesiánico, que no tenía que ver inmediatamente con solo hacer milagros. El Señor hace estos actos milagrosos para mostrar su poder y para enseñar acerca del reino de Dios, de tal manera que no era lo único que Jesús vino a hacer a este mundo, no era lo único que Él quería hacer. Él quería llegar al corazón de las personas. Nosotros no sabemos qué ocurrió después con la niña o con la mujer del flujo de sangre. No sabemos si estas dos personas siguieron siendo fieles después de haber recibido un milagro tan grande de parte del Señor. 2 años después el Señor fue crucificado y resucitó y fue ascendido a los cielos. Y no sabemos que ahora, cuando la muchacha tiene 14 o 15 años, si siguió siendo fiel después de la partida del Señor, o si la mujer que por 12 años estuvo enferma de ese flujo de sangre siguió después sirviendo al Señor como otros discípulos. Pero el Señor hizo estos milagros como una muestra de su misericordia. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para rescatar a las personas de las garras de Satanás, de las tinieblas. El Señor Jesucristo vino para bendecir. Por lo tanto, estos milagros muestran el gran amor que Dios tiene por la humanidad, y muestra lo que el reino de los cielos trae para las personas. Que el reino de los cielos no consiste en una religión rutinaria, sin vida, llena de reglas, sino que el reino de los cielos consiste en la vida del Hijo del Hombre manifestada en nuestras vidas y en todos aquellos que han creído. Sin ninguna duda, en algún momento no muy lejano, el Señor va a regresar por su iglesia. Y en algún momento todos aquellos que murieron con la esperanza de la vida eterna serán resucitados. Y si estamos vivos, vamos a ver nuestra transformación en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con el Señor para siempre, y veremos la manifestación plena de su gloria y de su reino y de su poder.
pero este es el tiempo para que nosotros podamos vivir en fidelidad al Señor, habiendo también palpado en nuestras propias vidas muchas de las misericordias que Dios tiene para aquellos que le sirven y le aman. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos vivir para el Señor. De cada uno de nosotros debemos servir al Señor. Nosotros no sabemos lo que viene para adelante, pero sabemos lo que tenemos ahora. Tenemos a Jesucristo, el Señor, Dios Todopoderoso, que habita en nuestros corazones, que ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón y esperemos en su misericordia, porque el Señor no tarda. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día y cada día. Amén.